Bueno, chicos, como les dije, el objetivo de la clase tendrá que ver con elaborar, hacer un resumen paso a paso del texto que estaba asignado como taller. De esta forma, ustedes van a poder ubicar de primera instancia cómo debió haberse construido el texto y si hay que hacer algún tipo de trabajo adicional o de corrección, se pueda hacer, ¿no? Entonces, empezaríamos nosotros primero exponiendo los datos de la lectura, ¿no? Tal como se ve en el material que fue enviado. Pueden tener ahí sus resúmenes a la mano, es decir, para que de todos modos puedan ustedes ir colaborando, ir ayudando con el análisis, ¿no? A ver, entonces el texto, el título era "Las lenguas y el paso del tiempo mejoran o empeoran". Ok. El autor o la autora era Mamem Horno. La fecha de publicación del artículo está asignado al 7 de octubre de 2020. La fuente es un artículo de la página Letras Libres. ¿Ya? El tema, ¿cuál podrían decir que era el tema del texto? ¿Qué pusieron como tema? Profe, ¿cómo cambian los usos lingüísticos a medida que transcurre el tiempo? ¿Ya? Recuerde que el tema no es una pregunta. Profe, yo puse transformaciones de las lenguas con el paso del tiempo. ¿Ya? Ok. ¿Qué tipo de texto era? ¿Qué tipo de texto sería? ¿Es expositivo, descriptivo, argumentativo, narrativo? Profe, sería expositivo. ¿Por qué? Bueno, porque va explicando primero los cambios que han sufrido algunas lenguas y después explican eh, que si es cierto o no es cierto el cambio de eso, de las lenguas. ¿Ya? Pero entonces es objetivo el texto. Es decir, ella no se involucra en ningún momento en el texto. Sería argumentativo, profe, Por porque está hablando supuesto. desde su punto de vista. Así es argumentativo. La argumentación, recuerden que es una característica del texto cada vez que el autor presenta su punto de vista. ¿Ok?
Es un texto argumentativo. Si el texto es un texto argumentativo, ¿cuál será la tesis que propone? Tiene que ver con el tema, obviamente. ¿Qué dice la autora sobre esto de las transformaciones de las lenguas con el paso del tiempo? ¿Qué asegura ella? ¿Cuál es la postura que ella toma sobre este tema? Bueno, que las directrices que uno tiene para juzgar el empeoramiento o el mejoramiento no son las idóneas, de que los idiomas que uno, las opiniones que uno lanza sobre los idiomas se refieren a los temas políticos y inclusive económicos, ella habla en el texto. ¿Ya? ¿Cómo podríamos sintetizar esa tesis? Porque la tesis, recuerden que es una afirmación clara y directa que hace el autor. Es decir, la pregunta de la tesis sería, ¿qué afirma la autora sobre el tema del texto? ¿Qué afirma la autora sobre el tema del texto? La respuesta a esa debería ser la tesis. Bueno, ya noté esto, todas las lenguas tienen la misma potencialidad. Esa es como que la afirmación más principal que ella pone en su texto. Ya. A ver, vamos a leer el texto. Tengo que reconocer que tenían razón los adultos que me decían cuando yo era jovencilla que el tiempo pasa volando. Te despiertas un día y caes en cuenta de todo lo que ha cambiado alrededor. La tecnología, las costumbres sociales e incluso nuestra propia imagen ante el espejo son muy distintas a como eran hace unos años. Y en este fluir constante las lenguas no son una excepción. Nuestros usos lingüísticos van cambiando hasta el punto de que no somos capaces de entender lo que hablaban nuestros antepasados. Y eso con independencia de que la lengua cambie o no de nombre, porque tan distinto es el italiano del latín como el inglés o el griego moderno de sus variantes antiguas. Un asunto que me ha llamado siempre la atención es cómo entendemos los humanos el cambio. Por lo que parece a los Homo sapiens nos aterra el caos, la sinrazón de lo aleatorio, los movimientos en círculo. Por eso quizás ante los cambios buscamos siempre una tendencia lógica, o bien se considera que el cambio es a mejor. En nuestro ámbito, las lenguas evolucionarán para adaptarse mejor a su función, o bien que es peor, a las lenguas se irán degenerando. Un ejemplo paradigmático y cercano es el modo en que se explica el paso del latín a las lenguas romances. Algunos gramáticos consideran que la lengua madre presentaba una complejidad innecesaria y han creído ver una optimización de los recursos en la desaparición de los casos, una mejora funcional. Por el contrario, otros presentan las lenguas romances como una vulgarización en el sentido de deterioro del latín. No obstante, esta forma de entender el cambio es en realidad una falacia, fruto de nuestros sesgos cognitivos. Para intentar demostrar que las lenguas efectivamente cambian a mejor o a peor, es necesario especificar en qué ámbito se va a juzgar su deriva, su valor como herramienta del pensamiento racional, su precisión comunicativa, su belleza. Difícilmente una lengua podría ser mejor o peor en todos los aspectos a la vez. Descartada su valoración funcional, tal vez la única interpretación interesante sería que el tiempo mejorará o empeorará, que el tiempo mejorara o empeorara su naturaleza estructural. Pero por lo que sabemos, las lenguas humanas no han cambiado en ese sentido profundo desde el origen del lenguaje. La razón la da José Luis Mendívil en su libro de 2015, El cambio lingüístico, sus causas, mecanismos y consecuencias. Síntesis. Los procesos que transforman las lenguas a lo largo del tiempo no tienen la capacidad de afectar a la estructura abstracta de las lenguas, sino solo a su forma superficial.
Las lenguas no pueden cambiar de manera profunda, esto es, no pueden mejorar ni empeorar sustancialmente por una razón muy sencilla, porque son la manifestación de una misma capacidad de naturaleza cerebral y resulta que el cerebro humano es el mismo en todos los individuos, salvo enfermedad, desde el inicio de la especie. Así como explica Andrea Moro en The Birthdays of Babel, las lenguas no pueden cambiar indefinidamente porque el cerebro es como es. Asumir que las lenguas solo cambian superficialmente implica que no hay lenguas más primitivas ni más evolucionadas que otras. Juan Carlos Moreno Cabrera lo deja claro en La dignidad e igualdad de las lenguas, Alianza Editorial 2000. El éxito de unas sobre otras no responde a sus características estructurales, sino a motivos políticos y económicos. Es cierto que, por ejemplo, hoy en día el inglés parece una lengua mucho más preparada para el mundo moderno que otras. No obstante, esta idoneidad es consecuencia y no causa de ser la lengua internacional de nuestros tiempos. Todas las lenguas tienen la misma potencialidad y por tanto que se usen en unos contextos o en otros depende de motivos ajenos a ellas mismas. No busquéis en la naturaleza de las lenguas lo que no es más que fruto de su uso. Entonces, si hablamos de un texto que es de tipo argumentativo, ella tiene que hacer una afirmación sobre el tema. Y la afirmación es claramente la idea que ella está manifestando aquí. ¿Ok? ¿Ok? Esta sería la tesis. Bien. Identificado esto, nosotros tenemos que ir ahora sí ya desarrollando el texto en función de cómo los párrafos están siendo estructurados. Ok. Ahora, obviamente ya la redacción empezaría definiendo todo lo que corresponde al texto desde el título hasta la presentación del tema. Entonces empezaríamos en el texto titulado Las lenguas y el paso del tiempo. De la autora Mamen Horno. A ver, se supone que ustedes tienen que irme diciendo lo que yo voy escribiendo. Listo, profe. Ok. Publicado el 7 de octubre del 2020. ¿Dónde? Buena pregunta. En España, creo. No, pues en la revista digital. Ah, ya, ok. Eh, letras libres, creo que. Ajá. Letras libres. A ver, el texto titulado Las lenguas y el paso del tiempo mejoran o empeoran de la autora Mamen Horno, publicado el 7 de octubre de 2020 en la revista digital Letras Libres, Letras libres. Punto. aborda el Ah, ya. tema Sí. acerca de las transformaciones Ajá. que ha sufrido el lenguaje En el tiempo. que han sufrido las lenguas A con el través del tiempo. paso Ajá. del tiempo Eh, bueno, y ahí sería punto aparte, ¿verdad? ¿O no? en general, ¿qué hace en todo el texto ella? Se cuestiona, Bueno, en cierta parte da
hace preguntas y contesta. Y después hace como una especie de paradoja, sino que cambia el, ¿cómo se llama? Su discurso. Porque hay en un párrafo dice que, el que menciona que para decidir si una lengua ha mejorado o empeorado, no tenemos las herramientas para dar un veredicto sobre ello. Entonces, más o menos de corte argumentativo el texto. Claro. Pero lo que pasa es que en el primer párrafo no vamos a todavía a decir nada del texto. Recién en el primer párrafo lo que hacemos es presentar el texto. Claro. A ver, lo que ustedes tienen que comprender, y esto lo voy a poner aquí a manera de tabla, es que lo que estamos haciendo aquí es la introducción de tu resumen. La introducción de tu resumen obviamente contempla el título, el autor, el año, la fuente, el tema y la idea principal del artículo. Mientras que en el desarrollo, ahí yo voy a hablar de cómo introduce, cómo desarrolla y cómo concluye la autora su artículo. Mientras que en tu conclusión, porque este es el desarrollo de tu resumen, en la conclusión de tu resumen, haces una exposición o una síntesis de las ideas más importantes presentadas en todo el documento. Así debe irse estructurando, porque, a ver, ustedes no deben confundir que la introducción y el desarrollo y la conclusión del autor es distinta a la introducción, desarrollo y conclusión de su resumen, porque su texto es un texto nuevo. Es decir, mi introducción básicamente consiste en presentar el asunto del que voy a hablar. Mi desarrollo contempla, ahí sí, hablar cómo introduce, cómo desarrolla y cómo concluye el autor a su artículo. Mientras que mi conclusión, por tratarse de un texto expositivo, se trata de sintetizar las ideas más importantes que se presentaron en todo el documento. ¿Ya? Eso como primer detalle que ustedes deben tomar en cuenta al momento de resumir. Porque recuerden, se trata de un texto, el resumen es un texto expositivo. Usted no puede incorporar ninguna opinión suya. Entonces lo que se hace es exponer lo que dice el artículo. Entonces aquí en el texto, yo digo, en el texto titulado Las lenguas y el paso del tiempo mejoran o empeoran de la autora Mamén Horno, publicado el 7 de octubre de 2020 en la revista digital Letras Libres, aborda el tema acerca de las transformaciones que han sufrido las lenguas con el paso del tiempo y a qué factores se deben estas variaciones. Ese es el asunto, eso es de lo que habla el texto a lo largo del texto, a lo largo del artículo, ¿no? Ahora, desde aquí nosotros ya empezamos a hacer el resumen, ya propiamente dicho de lo que ella plantea, ¿no? ¿Cómo inicia ella su texto? Hace una analogía. Ya. Una eh, analogía, no, pues dijimos que era, una experiencia, perdón, ya. Mamén Horno inicia su texto
experiencia de su infancia. Comparando una experiencia de su infancia. ¿Ya? Donde muestra el envejecimiento físico y los cambios lingüísticos. Como el envejecimiento físico. O sea, cuando ella habla sobre, eh, cuando ella menciona sobre los tiempos se van volando y, y ella se ve en el espejo y se ve que ha crecido mucho desde ese tiempo hacia acá. Eso pasa en el primer párrafo. Sí, eso es lo que puedo entender de la introducción de la ¿Ya? experiencia que ella habla. A ver, comparando una experiencia de su infancia. No hay, no, pues no hay ninguna experiencia de su infancia. Profe, ¿no sería como que ella dándose cuenta de cómo van cambiando varios aspectos de la vida, como dice ella misma, la tecnología, las costumbres y otras cosas? Porque, o sea, así experiencias como que propias de ella, yo pienso que no hay en el primer párrafo. No, no hay una experiencia. Es una reflexión. Dijimos la clase anterior que era una reflexión. Mamen Horno inicia su texto reflexionando acerca de el paso del tiempo. Acerca del paso del tiempo. ¿Qué más? Yo no voy a hacer esto por si acaso, ¿ah? Yo ya sé cómo hacerlo, ¿no? Pero la realidad es que ustedes son los que tienen que armarlo. Pero ella empieza con una reflexión acerca del paso del tiempo. ¿Y para qué le sirve esto? Le sirve para introducir que también las lenguas con el paso del tiempo van cambiando. Bien, y No los esto usos le lingüísticos. sirve para introducir la idea de que así como el cuerpo y las costumbres sociales han cambiado, también los lenguajes, ya mismo le corregimos las faltas, también los lenguajes lo hacen. A ver, Mamen Horno inicia su texto su texto reflexionando. Mamen Horno inicia su texto reflexionando acerca del paso del tiempo, y esto le sirve para introducir la idea de que así como el cuerpo, las costumbres sociales han cambiado, también los lenguajes lo hacen. ¿Qué más? ¿Qué más? Todavía no terminamos el primer párrafo. Disculpen que al parecer hubo problemas en la conexión. ¿Se me escucha, no? Hola. Sí, profe, ya se le Ya, escucha. ok. Sí, hay problemas de conexión. Bueno,
Decía yo entonces que había que más decía en ese párrafo, no habíamos terminado todavía. La idea todavía está incompleta. Habla sobre un fluir constante en el transcurso del tiempo, que también está relacionado con el cambio en la lengua. Que debido a estos cambios no somos capaces de entender a nuestros antepasados. ¿Qué más? Y que el cambio es muy distinto al nombre que se le dé a las lenguas. Ya. Aquí tenemos nosotros lo que hace, el tipo de... Aquí teníamos nosotros el tipo de texto, qué parte de la superestructura es y la idea. Inicia su texto reflexionando acerca del paso del tiempo y esto le sirve para introducir la idea de que así como el cuerpo y las costumbres sociales han cambiado, también las lenguas lo hacen. Por ello no somos capaces de entender a nuestros pasados y estos cambios son distintos independientemente del nombre de las lenguas. ¿Ya? Recuerden que seguimos en el desarrollo. ¿Qué pasa luego? Vamos al segundo párrafo. Leemos de nuevo. Dice, un asunto que me ha llamado siempre la atención es cómo entendemos los humanos el cambio. Por lo que parece, a los Homo sapiens nos aterra el caos, la sinrazón de lo aleatorio, los movimientos en círculo. Por eso, quizás, ante los cambios, siempre buscamos una tendencia lógica, o bien se considera que el cambio es a mejor. En nuestro ámbito, las lenguas evolucionarían para adaptarse mejor a su función, o bien que es a peor, las lenguas se irán degenerando. Un ejemplo paradigmático y cercano es el modo en que se explica el paso del latín a las lenguas romances. Algunos consideran que la lengua madre la que era una mejora funcional, mientras que los otros una vulgarización, un deterioro. ¿Ya? ¿Qué pondría usted aquí? Fíjate que ella sigue trabajando, por lo menos en el texto, en la segunda parte. Voy a dejar de compartir para mostrarles el documento. Si usted se fija aquí, hasta aquí sigue hablando del tema del cambio. Sí se ve, ¿no? Hasta aquí Sí. ella sigue hablando del tema del cambio y acá empieza a usar un ejemplo que viene básicamente a completar lo que se dice en esta primera parte. O sea, básicamente ella sigue en la parte de la introducción aquí todavía. ¿Qué dirían ustedes aquí? La escritora desarrolla sus postulados, exponiendo las dos vertientes que existen en torno al tema.
¿Están de acuerdo con el compañero o todavía falta algo más? Profe, creo que es que ella opina cómo es que el ser humano interpreta los cambios. El ser humano le aterra el cambio o puede tomarlo de una buena manera, según cómo esté hecho. Según la autora, a las personas o a los seres humanos les asusta el cambio. ¿Qué más? Y, profe, y que dependiendo si el cambio trae beneficios, o sea, se considera un buen cambio, pero si no trae beneficios, eh, ya se considera un cambio negativo. Ya, cambio. Siempre y cuando estos puedan traer aspectos positivos, a ver, ustedes me tienen que decir, ¿eh? ¿Está bien la idea? ¿Cómo la pusieron ustedes? Bueno, profe, yo puse que que el cambio es bueno cuando trae beneficios y se considera el cambio mal, o sea, un mal cambio cuando trae inconvenientes. Así puse yo esa idea. A ver, ¿cómo la pondrías tú aquí? Según la autora, a los seres humanos les asusta el cambio. Pero si es bueno, hasta ahora solo estoy escuchando a 3 personas que están opinando y los demás, ¿dónde están? Bueno, profe, ahí yo pondría, pero les asusta el cambio, pero es bueno cuando trae aspectos positivos y malo cuando trae aspectos negativos. Según la autora, a los seres humanos les asusta el cambio, pero se considera bueno cuando trae aspectos positivos o viceversa. Y viceversa o viceversa. El deterioro del latín o una mejora, porque algunos creen que este se ha optimizado y ha mejorado y ha dado como nueva vida a otras lenguas, por ejemplo, el italiano, el francés, el español y creo que también el portugués. Y otros han creído que al aparecer estas nuevas lenguas, este se ha deteriorado y ha perdido su esencia. Profe, ahí se estaría usando como ejemplo ese paso del latín. Claro, ¿cómo lo incorporamos aquí, en el párrafo? Sin mencionar todo el ejemplo. Yo pondría, para explicar mejor, la autora presenta un ejemplo sobre el paso del latín a las lenguas romances, donde algunos expertos consideran que dicho cambio sufrió cambios positivos y otros cambios negativos.
Esto lo ejemplifica con el paso del latín a las lenguas romances. Donde algunos expertos consideran que el cambio sufrió, donde algunos expertos consideran que el idioma sufrió cambios positivos y otros que sufrió cambios negativos. Ya. Ya, creo que ahí, ¿no? Sí, yo creo que sí está bien. Ya. Mamen Gordon inicia su texto reflexionando acerca del paso del tiempo y esto le sirve para introducir la idea de que así como el cuerpo y las costumbres sociales han cambiado, también las lenguas lo hacen. Por ello no somos capaces de entender a nuestros antepasados y estos cambios son distintos independientemente del nombre de las lenguas. Según la autora, según la autora, a los seres humanos les asusta el cambio, pero se considera bueno cuando trae aspectos positivos o viceversa. Esto lo ejemplifica con el paso del latín a las lenguas romances, donde expertos consideran que se trató de una mejora funcional y otros que se trató de una vulgarización o deterioro. Bien, está mal, algo que haya que corregir. Aquí recién tenemos la introducción de nuestro artículo. Aquí ya en el siguiente párrafo sería lo que corresponde al desarrollo. ¿Qué más? Profe, ya en el siguiente párrafo ya, o sea, ¿Cómo ya como que desarrolla ella? Bien, vamos viendo cómo desarrolla esto. o sea, ella explica que esa forma de entender el cambio es una falacia, una mentira. Ya, ok, sí, pero ella hace esa explicación a partir de qué recursos, de qué se vale. Sí, creo que te des cuenta en el párrafo, en cada párrafo con qué lo está sosteniendo. ¿Qué cita ella? Cita a José Luis Mendivil en su libro de 2015. Solo a él. Recuerda que tú estás haciendo ya todo el desarrollo, no estás haciendo una explicación párrafo por párrafo, estás explicando todo el desarrollo. Nosotros estamos haciendo, la primera parte fue exclusivamente la introducción, cómo introduce la idea de lo que tiene que ver con estos cambios. Lo que estamos haciendo aquí es parafrasear, ¿no? Lo que dice la autora. Mamen Gordon inicia su texto reflexionando acerca del paso del tiempo y esto le sirve para introducir la idea de que así como el cuerpo y las costumbres sociales han cambiado, también las lenguas lo hacen. Por ello, no somos capaces de entender a nuestros antepasados y estos cambios son distintos independientemente del nombre de las lenguas.
Según la autora, a los seres humanos les asusta el cambio, pero se considera bueno cuando trae aspectos positivos o viceversa. Esto lo ejemplifica con el paso del latín a las lenguas romances, donde expertos consideran que se trató de una mejora funcional y otros que se trató de una vulgarización o deterioro. Horno desarrolla su texto ¿cómo? ¿Cómo lo está desarrollando? Argumentando. ¿Ok? ¿Con qué? Con una cita del autor. Pero a eso voy. ¿Solo lo hace aquí o lo hace en cada parte? O sea, trata de que todo eso, o sea, como que se contrasta, se podría decir, porque comienza explicando una cosa de que las lenguas cambian, pero dependiendo de las circunstancias o de características o algo así, y después pasa diciendo que las lenguas son como, o sea, que no, ya me confundí, es que no A ver, puedo ver. mira, lo que pasa es que ustedes no se están fijando en lo esencial. Ustedes han dicho que es un texto argumentativo. Perfecto, ok. Pero para argumentar ella debe sostener lo que argumenta. ¿Ya? En este sentido, la argumentación está de parte de con qué se sostiene ella. Entonces, en el párrafo 3, ella se sostiene a partir de lo que dice una autora y ella está prácticamente replicando las palabras de esta autora. ¿Quién es esta autora? Perdón, ¿quién es este autor? José Luis Mendívil. José Luis Mendívil. Mendívil, ¿verdad? En el Ajá. párrafo siguiente vuelve a hacer lo mismo. Ajá. Y en el parte final, o el inicio del párrafo final, también hace lo mismo. Por lo tanto, ella lo que está haciendo es desarrollar su idea a partir de las ideas de otros autores y de sus textos. Entonces, así está desarrollando ella su idea. El desarrollo, hasta ahora la primera parte fue una exposición del tema, del asunto del que va a hablar, está introduciendo el tema. ¿Ya? Y luego ya en su desarrollo empieza a analizarlo a partir de tomar ideas de los autores en cada uno de sus libros los que han publicado. Para eso tenemos, en este caso, primero el texto de José Luis Mendívil, de 2015, El cambio lingüístico, sus causas, mecanismos y consecuencias. Luego, más adelante, está el texto de Andrea Moro, de Borders of Babel, del 2008, y finalmente el libro de Juan Carlos Moreno Cabrera, En la dignidad e igualdad de las lenguas, del año 2000. Esos tres textos, o las ideas que plantea esos tres textos, les sirve para sostener su idea, su tesis. Entonces la pregunta es, ¿cómo iría aquí el desarrollo? Horno desarrolla su texto. A partir de la idea o a partir del pensamiento de ese autor. Solo de ese autor. Horno desarrolla su texto a partir del pensamiento de varios autores sobre las razones o motivos por los cuales el lenguaje ha cambiado. ¿Qué dice? Sí, diga. No se debe poner, especificar el autor con el que ella se está apoyando, que sería José Luis Mendívil. Bueno, pues ustedes dirán. Yo. Horno desarrolla su texto a partir del pensamiento de varios autores sobre las razones o motivos por los cuales el lenguaje ha cambiado.
Una A de ver, vamos a ellas. ver, vamos a leer a ver qué dice este siguiente párrafo. No obstante, esta forma de entender el cambio es en realidad una falacia, fruto de uno de nuestros sesgos cognitivos. Para intentar demostrar que las lenguas efectivamente cambian o mejoran, o a peor, es necesario, perdón, para intentar demostrar que las lenguas efectivamente cambian a mejor o a peor, es necesario especificar en qué cambios se va a juzgar su deriva, su valor como herramienta del pensamiento racional, su precisión comunicativa o su belleza. Difícilmente una lengua podría ser mejor o peor en todos los aspectos a la vez, descartada su valoración funcional. Tal vez la única interpretación interesante sería que el tiempo mejorara o empeorara su naturaleza estructural. Pero, por lo que sabemos, las lenguas humanas no han cambiado en ese sentido profundo desde el origen del lenguaje. La razón la da José Luis Mendívil en su libro 2015, El cambio lingüístico, causas y consecuencias. Síntesis. Los procesos que transforman las lenguas a lo largo del tiempo no tienen la capacidad de afectar a la estructura abstracta de las lenguas, sino solo a su forma superficial. ¿Ya? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué pasó? Ya podría ser luego, empleando un registro por estándar en su discurso, levanta un nuevo postulado donde expone que las lenguas no pueden cambiar de manera profunda. A ver, ¿puedes reformular eso? A ver, repítelo, por favor. Ok, sí. Después del punto aparte sería luego, coma, empleando un registro estándar en su discurso, levanta un nuevo postulado donde expone que las, entre comillas, las lenguas no pueden cambiar de manera profunda. Para ello se vale de un libro, del libro de José Luis Mendívil del 2015, donde el autor menciona un pensamiento homólogo. Ya, podría ser, muy bien. A ver, según ella, ¿qué me decías tú? Para ir copiándolo. Empleando, levanta un nuevo postulado, dice, donde expone, según ella, las lenguas no pueden cambiar de manera profunda. Ya, Para ello se vale sí, se vale de un libro de José Luis Mendívil. Ah, ya lo copiamos. mm, ahí sería, donde sería el punto aparte. Y por otro lado, No, no, pero ahí, ¿qué decía él? allá. Ratito. Ya, el cambio lingüístico, a ver, a ver, un ratito. Los procesos que transforman las lenguas a lo largo del tiempo no tienen la capacidad de afectar a la estructura abstracta de la lengua.
sino a su forma superficial. Entonces podría ser de que donde José Luis Mendívil en su libro eh, afirma de que el lenguaje no cambia en su forma, en su estructura interna, sino solo en su forma superficial. Ujú. Ya. Ese sería punto. Por otro lado, Déjame ahora sí poner el título del libro. mm, Los demás sí están siguiendo, ¿no? Sí están viendo lo que estamos haciendo. Si su artículo se parece en algo a esto, estás en buen camino. Si no, ya sabes lo que tienes que hacer. Ya. por otro lado, refuerza la idea. A ver, dime primero la idea para ver. Ok, bueno, ahí hablo sobre, refuerza la idea con un título bastante llamativo, The Boundaries of Babel, del 2008, el cual es, bueno, yo puse, el cual es un antónimo del antiguo relato hebreo sobre el origen de los diferentes idiomas. O sea, Ya. A ver, pero ella dice, las lenguas no pueden cambiar de manera profunda, esto es, no pueden mejorar ni empeorar sustancialmente por una razón muy sencilla, porque son la manifestación de una misma capacidad de naturaleza cerebral y resulta que el cerebro humano es el mismo en todos los individuos, salvo enfermedad, desde el inicio de la especie, así como explica Andrea Moro en The Boundaries of Babel. mm, Las lenguas no pueden cambiar definitivamente porque el cerebro es como es. Entonces eso tendríamos que resumirlos a palabras más sencillas. oye, Pero no hay que olvidar la cuestión de lo que ella menciona sobre que el cambio del cerebro, o sea, que el cerebro no ha cambiado, no ha evolucionado, por lo tanto no puede haber tampoco una evolución a nivel del lenguaje. Esto lo sostiene además con la idea, Premisa. bien, gracias, con la premisa. Esto lo sostiene además con la premisa de que para que pueda existir un cambio, en el lenguaje, el cerebro también debería cambiar. El cerebro también debería cambiar. ¿Qué más? Horno se apoyará nuevamente
en otro autor llamado Juan Carlos Moreno. no es una autora. Andrea Andrea Moro, Torres. Andrea Moro. Ya. Hornos se apoyará nuevamente Esa es la que terminamos de mencionar sobre el claro. cerebro. Ajá. En lo que dice Andrea Moro. A ver, alguien por ahí puso algo para escribir. Andrea Moro, las lenguas no pueden cambiar definitivamente porque saber cómo es. Un caldo de oveja clara, ya. Bueno, están poniendo las ideas allí aparte. Ya las vamos a usar. Gracias, Duval. A ver, entonces vamos viendo cómo va. Horno desarrolla su texto a partir del pensamiento de varios autores sobre las razones o motivos por los cuales el lenguaje ha cambiado. Según ella, las lenguas no pueden cambiar de manera profunda. Para ello se vale lo que afirma José Luis Mendívil en su libro El cambio lingüístico, sus casos y mecanismos, que el lenguaje no puede cambiar en su estructura interna, sino solo de manera superficial. Esto lo sostiene además con la premisa de que para que pueda existir un cambio en el lenguaje, el cerebro también debería cambiar. Horno se apoyará nuevamente en lo que dice, ahí sería, no puede ser nuevamente porque no se ha apoyado en ella. Ella se apoyará. Horno se apoyará nuevamente en otro autor. Y por ello cita el libro de Andrea Moro. A ver. The Borders of... A ver, alguien vi que había anotado algo en el chat. A ver, si hay algo que ustedes me dicen, corrija o póngalo de otra forma, lo dicen. Yo estoy poniendo lo que veo ahí. Esto lo sostiene además con la premisa de que para que pueda existir un cambio en el lenguaje, el cerebro también debería cambiar. Horno se apoyará nuevamente en otro autor y por ello cita el libro de Andrea Moro de Borders de Babel 2008, donde se explica que las lenguas no pueden cambiar indefinidamente porque el cerebro es como es. No sé si aquí sería, la palabra cambiar debería ser más bien evolucionar. Porque hace referencia a que el cerebro debería ser como... Profe, creo que sí sería bueno, o sea, cambiar, la palabra cambiar por evolucionar. A ver, Horno desarrolló su texto a partir del pensamiento de varios autores sobre las razones o motivos por los cuales el lenguaje ha cambiado. Según ella, a ver, pero los autores sobre las razones o motivos por los cuales el lenguaje ha cambiado, ¿estamos hablando de que ha cambiado o no? A ver, se desarrolla su texto a partir del pensamiento de varios autores sobre las razones o motivos por los cuales el lenguaje
Pero ella, ¿qué está asumiendo? ¿Que no ha cambiado? ¿O que sí? Profe, yo pienso que ella está asumiendo que la forma de ver el cambio es una, o sea, el cambio de esos lenguajes es una mentira, una falacia, como dice ella. Entonces sería autores sobre los cuales, por los cuales el lenguaje supuestamente ha cambiado. O desarrolla la falacia. Profe, eso de la falacia no sería como que la idea que ella está dando, y, pero para dar esa idea se está apoyando en los demás autores. Claro, por eso lo estoy poniendo al principio. Horno cree que este supuesto cambio en realidad es una falacia. Por ello desarrolla, a ver, cree que este supuesto cambio en realidad es una falacia. Por ello desarrolla su texto a partir de pensamientos de varios autores sobre las razones o motivos por los cuales el lenguaje pudo haber cambiado. ¿Preguntas o afirmas? Ah, ya. Este supuesto cambio en realidad es una falacia. Por ello desarrolla falacia. A ver, dejémoslo ahí. Horno cree que este supuesto cambio en realidad es una falacia, por ello desarrolla su texto a partir del pensamiento de varios autores sobre las razones o motivos por los cuales el lenguaje pudo haber cambiado. Según ella, las lenguas no pueden cambiar de manera profunda, por ello se vale de lo que afirma José Luis Mendívil en su libro El cambio lingüístico, sus causas, mecanismos y consecuencias, que el lenguaje no puede cambiar su estructura interna, sino solo de manera superficial. Esto lo sostiene además con la premisa de que para que pueda existir un cambio en el lenguaje, el cerebro también debería evolucionar. Horno se apoyará nuevamente en otro autor y por ello cita el libro de Andrea Moro, The Boundaries of Babel, 2008, donde se explica que las lenguas no pueden cambiar indefinidamente porque el cerebro es como es. Ya. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Cómo harían ustedes?
A ver, los escucho. Bueno, ahí faltaría la última. El último párrafo, profe. Sí, Sí. que habla sobre el éxito sobre unas y otras. Eso es lo último. Ya, pues, ¿cómo lo ponemos? ¿Como parte del desarrollo o como parte de la conclusión? Conclusión. Ya. Sería como una reflexión. O sea, ella reflexiona que el hecho de que las lenguas estén afectadas superficialmente no quiere decir que una sea superior o inferior a otra. Por ejemplo, yo, bueno, pondría ahí, ya en el ocaso del texto, la escritura procede a ejecutar una afirmación donde menciona todas las lenguas tienen la misma potencialidad y que el éxito sobre unas y otras se debe a factores políticos y económicos, factores externos a la lingüística. Eso es más bien en la conclusión de tu resumen. Oh, yeah. Porque ahí eso lo que tú estás diciendo es la tesis. Lo que pasa es que esta autora ha decidido poner todos los argumentos y al final plantear la tesis. Oh, yeah, yeah. Más bien lo que me estabas diciendo tú, compañero, el otro compañero, como no me sale tu nombre aquí, no sé. Pero tú me estabas haciendo... Hacia la parte final del artículo. Sí, Jordi, dígame. Hacia la parte final del artículo. La autora. Dígame, Jordi, ¿levantó la mano o se le levantó? No, fue sin querer, profe. Ah, ya. A ver, el compañero que estaba diciendo, hacia la parte final del artículo, autora. La autora reflexiona. Ya. Reflexiona sobre el hecho de que las lenguas estén afectadas superficialmente, no significa que una sea superior o inferior a otra. No te escuché esa parte, que las lenguas. Ajá, que las lenguas no pueden afectarse de forma, bueno, no yo, ajá, de que el hecho de que las lenguas estén afectadas superficialmente no significa que una sea superior o inferior a otra. Por ello pone como ejemplo el idioma inglés. Que se muestre como un idioma mucho más importante en el mundo actual. O sea, más bien habría que decir que es más bien que, por ello pone como ejemplo el idioma inglés, porque es un idioma que se ha ido adaptando a los usos, o sea, más o menos eso es lo que está tratando de decir, que ha sido una lengua funcional porque básicamente es una lengua de tipo comercial. Eso es básicamente lo que dice ahí. A ver, el autor en su último capítulo se sustenta con una idea. En su último párrafo sería. A ver, puede ser. A ver, esto que dice Jordi suena bien. Ajá.
Ah, es que no se puede copiar no se puede copiar del chat. Déjame copiarlo aquí. La autora en su último párrafo, no el capítulo, se sostiene más bien, se sostiene de una idea mira. A ver, la autora en su último párrafo se sostiene de una idea una idea, sostiene de una idea de Juan Moreno Cabrera, de una idea del libro La dignidad y igualdad de las lenguas, de Juan Moreno, quien manifiesta que el prestigio es una lengua u otra depende muchas veces de motivos políticos o económicos, como es el caso del idioma inglés. A ver, la autora en su último párrafo reflexiona sobre el hecho de que si las lenguas pueden afectarse superficialmente, esto no significa que sean superiores o inferiores a otras. Esto lo sostiene con una idea del libro La dignidad de Juan Martínez, quien manifiesta que el prestigio de una lengua u otra depende muchas veces de motivos políticos y económicos, como es el caso del idioma inglés. Ya.
A ver, veamos entonces cómo va quedando. A ver, en el texto titulado Las lenguas y el paso del tiempo, mejor. A ver, ya una persona que lo lea, ya me cansé de leer yo. Para ver cómo se escucha. Yo leo, profe. A ver, lea. A ver, en el texto titulado Las lenguas y el paso del tiempo, ¿mejoran o empeoran?, de la autora Mamen Horno, publicado el 7 de octubre del 2020 en la revista digital Letras Libres. Aborda el tema acerca de las transformaciones que han sufrido las lenguas con el paso del tiempo y a qué factores se deben estas variaciones. Mamen Horno inicia su texto reflexionando acerca del paso del tiempo y esto le sirve para introducir la idea de que, así como el cuerpo y las costumbres sociales han cambiado, también las lenguas lo hacen. Por ello, no somos capaces de entender a nuestros antepasados y estos cambios son distintos independientemente del nombre de las lenguas. Según la autora, a los seres humanos les asusta el cambio, pero se considera bueno. Perdón. Ya. Pero se considera bueno cuando trae aspectos positivos o viceversa. Esto lo ejemplifica con el paso del tiempo, con el paso del latín a las lenguas romances, donde expertos consideran que se trató de una mejora funcional y otros que se trató de una vulgarización o deterioro. Horno cree que este supuesto cambio en realidad es una falacia. Por ello desarrolla su texto a partir del pensamiento de varios autores sobre las razones o motivos por los cuales el lenguaje pudo haber cambiado. Según ellas, las lenguas no pueden cambiar de manera profunda. Para ello se vale de lo que afirma José Luis Mendívil en su libro El cambio lingüístico, sus causas, mecanismos y consecuencias, que el lenguaje no pudo cambiar en su estructura interna, sino solo de manera superficial. Esto lo sostiene además con la premisa de que para que pueda existir un cambio en el lenguaje, el cerebro también debería evolucionar. Horno se apoyará nuevamente en otro autor, y por ello cita el libro de Andrea Moro de Boundaries of Babel, 2008, donde se explica que las lenguas no pueden cambiar indefinidamente porque el cerebro es como es. La autora en su último párrafo reflexiona sobre el hecho de que si las lenguas pueden afectarse superficialmente, esto no significa que sean superiores o inferiores a otras. Esto lo sostiene con una idea del libro, La dignidad e igualdad de las lenguas, de Juan Moreno Cabrera, que manifiesta que el prestigio de una lengua u otra depende muchas veces de motivos políticos, económicos, como es el caso del idioma inglés. Ya, perfecto. Creo que está bien, ¿no? Así es. Ya. Mamen Horno concluirá su texto exponiendo, a ver, todo lo anteriormente expuesto le permitirá a la autora dar a conocer finalmente su tesis fundamental, que ahí vamos a pegar
fundamental, que todas las lenguas tienen la misma potencialidad y por tanto que se usen en unos contextos u otros depende de motivos ajenos a ella. De esta forma, la autora, ¿cómo terminaríamos? De esta forma la autora, todo lo anteriormente expuesto le permitirá a Horno dar a conocer finalmente su tesis fundamental, que, dos puntos, todas las lenguas tienen la misma potencialidad y por tanto que se usen en unos contextos u otros depende de motivos ajenos a ellas. De esta forma la autora logra dilucidar. Logra convencer o persuadir. No, logra, lo que quiero decir es que logra explicar esta idea, esta pregunta, o logra responder Ah, ok. la pregunta que se plantea en el título. No es que en el título ella está planteando una pregunta. La interrogante. Ah, ya. Mejoran o empeoran, ¿no? De esta forma la autora logra responder a la pregunta planteada en el título. Finalmente, ¿qué dice ella? ¿Cambian, mejoran o empeoran? Ni lo uno ni lo otro, profe. Exacto. De esta forma la autora logra responder a la pregunta planteada en el título, afirmando, a ver, vamos a ver si alguien, ¿qué puso por aquí? Ya la vamos a usar esa, Jordi. De esta forma, la autora logra responder a la pregunta planteada en el título, afirmando que las lenguas ni empeoran ni mejoran. Amén Horno concluye con una idea a manera de con una frase concluye con una frase a manera de sentencias. Concluye con una frase a manera de sentencia o de recomendación. No es tanto una sentencia. Una sentencia es cuando se afirma, por lo tanto, todos los hombres son iguales. Eso es una sentencia. También es una aclaración. Tampoco es una aclaración. Una recomendación, profe, una sugerencia. Puede ser. Manuel Horno concluye con una frase a manera de recomendación. Ya. Vamos a ver cuánto nos hemos hecho de texto. Aquí hay 58 palabras. Aquí hay 253 más 58.
311 311 más 72 383. 383 más 92 475. 475. ¿Cuánto era el límite? 400, ¿no? Sí, profe. Ya. 400. Bueno, es cuestión de quitarle unas palabras o unas ideas. Sintetizar, ¿no? Ya es cuestión de ir quitando. Prácticamente es cuestión de quitar un párrafo más o menos de este tamaño. Porque claro, tiene 53 palabras. Se puede hacer, obviamente. Pero bueno, ya vieron ustedes lo que consiste hacer el texto. No es solamente hacer referencia a las ideas, sino también a la forma, ¿no? A la estructura. La parte inicial del texto es todo lo que es la parte inicial de tu texto, corresponde básicamente a la introducción de tu resumen. Esta es la introducción de tu resumen. ¿Ya? Todo lo que está aquí, todo lo que corresponde a esta parte de aquí, tiene que ver con el desarrollo de tu resumen. Sin embargo, dentro del resumen dentro del desarrollo del resumen, ahí tú haces mención a la introducción, al desarrollo y la conclusión del artículo. Sin olvidar las estrategias. Aquí la síntesis es la idea más importante en esta parte de aquí. ¿Ok? Algo parecido así debió haber sido su texto. No es solamente las ideas, también es decir cómo ha estado estructurado. ¿Preguntas? Profe, sí puede, me gustaría que nos ayudara con el documento, con este de aquí, con este resumen. O sea que se los paso. Sí, por favor. Ah, ya, sí, no hay problema. Profe, y otra Gracias. pregunta. Siempre que, por lo menos, la autora aquí cita varios autores, cuando uno hace el resumen, ¿también debe colocar esos autores? O sea, cada uno. O sea, sí, porque lo que ella está haciendo es tomar las palabras de otro autor. Entonces ella está citando a otro autor. Porque ahí estarías dando a entender que son palabras de ella. Entonces Ok. aquí su trabajo ha sido básicamente en plantear una idea de que supuestamente hay este cambio, esta pregunta acerca de si cambian, mejoran o empeoran. Ella le responde que no es ni uno ni lo otro, pero eso no lo responde por ella. O sea, no es ella la que desarrolla la idea. Ella se apoya en las ideas de otros autores. Y esos autores plantean que primero no hay cambios que se consideren, que es lo que plantea este pana de Mendívil, de que no puede haber un cambio a nivel interno, sino solamente son cambios mínimos, ¿no? Cambios mínimos realmente en la superficie del lenguaje. Esa es la primera idea. La segunda, que para que pueda haber también un cambio, eso también debería el cerebro cambiar, ¿no? Que debería haber una evolución. Si hablamos de una evolución,
lingüística, el cerebro también debería evolucionar. Y la tercera, de que según este autor, de que más bien los cambios más bien tienen que ver con la efectividad del lenguaje, motivo de sus usos, que se van haciendo más efectivos, más bien por la cantidad de personas que los usan, más bien por una cuestión política o una cuestión de tipo económica, como es el caso del inglés. Esas son las ideas que ella está planteando, pero la manera en que ella los sostiene no es de su propia autoría, sino citando a otros autores. Entonces, eso es algo que yo hago acá, ¿no? En la parte del desarrollo yo digo, Orno cree que este supuesto cambio en realidad es una falacia, por ello se desarrolla su texto a partir del pensamiento de varios autores sobre las razones o motivos por los cuales el lenguaje pudo haber cambiado. Aunque sigo dudando si es esta palabra de pudo haber cambiado, porque ella no está hablando de cambios. Ok, ya, gracias, profe. ¿Ya? No sería sino un cambio, sino una evolución. Claro. No, que se está diciendo finalmente que no hay cambio, ¿no? Entonces es todo esto, le sirve a ella para el final. Todo lo anteriormente expuesto le permitirá a Orno dar a conocer finalmente su tesis fundamental, que todas las lenguas tienen la misma potencialidad y por lo tanto que se usen en unos contextos o en otros depende de motivos ajenos a ellas mismas. De esta forma, la autora logra responder a la pregunta planteada en el título, afirmando que las lenguas ni empeoran ni mejoran, Mamen Orno concluye con una frase. Aquí podríamos como ampliar la idea, ¿no? Como afirma que las lenguas ni empeoran ni mejoran y que todo se debe a sus usos contextuales. Mamen Orno concluye con una frase a manera de recomendación: no busques en la naturaleza de las lenguas lo que no es más que fruto de su uso. Una que otra por ahí, cosa menos, una cosa más, tal vez es lo que se puede quitar, pero sí es posible reducirlo a 400 palabras. Por ejemplo, aquí podemos quitar ya sí. Introduce la idea de esta idea podría irse. ¿Ya? Ya es cuestión de ir adaptando el texto, ¿no? Yo les voy a pasar igual este material. No sé si alguien va a hacer un cambio, pueden hacer una corrección. Obviamente tampoco no van a repetir el texto tal y cual como está copiado aquí. Pero bueno, este es un artículo que lo hemos trabajado en conjunto, ¿no? Y puede servir de guía para ustedes. Yo igual lo voy a subir al Moodle como el texto, modelo de texto de resumen, de paso a paso de texto. Voy a guardarlo. Hasta aquí alguna pregunta. Profesor, ¿de cuánto era esta actividad? No tenía nota. Como todo trabajo se califica sobre 10. Oh, ya, listo. Ajá. Ya, y ahí ya lo guardé, ya eventualmente lo voy a ir corrigiendo. Ya, ahora, por aquí se puede pasar documentos.
Sí, solo agrego al chat nomás. Ya. Profe, ¿cuánto es lo mínimo para aprobar? ¿7? Siete. Ah, ya. No, no puedo subir. Bueno, voy a mandarlo entonces al... A ver, déjeme proyectar en todo caso el texto. Y por aquí hago la explicación específica. Ok, aquí está. Ya. A ver. Bueno, ustedes ven aquí el texto que surge a partir de un taller sobre reseña. La reseña es el siguiente texto que nosotros tenemos que trabajar. Pero para esto mi interés es que ustedes primero evalúen las reseñas, o sea, es decir, analicen las reseñas para que más o menos puedan irse fijando cuáles son los propósitos o los objetivos que tienen este texto, este nuevo texto. Para esto les pongo aquí un taller que se va a hacer en grupos, máximo grupos de 3, y que consiste en leer unas reseñas que yo les voy a proporcionar y establecer comparaciones entre los textos, entre las 3 reseñas que yo les voy a dar, para que ustedes traten de ir respondiendo a estas preguntas en conjunto, ¿no? Esto es un trabajo por grupo, ¿no? Un taller, un documento por grupo. Y hay estas 6 preguntas de análisis en torno a esos textos. Primero, ¿cuál es el objetivo común que poseen todas estas reseñas? ¿Qué elementos o aspectos tienen en común las 3? Enliste esas semejanzas. Si hay una estructura común, ¿cómo estaría organizada esa información? Establecer 2 semejanzas y 2 diferencias entre lo que es la reseña y el resumen. Analizar a criterio del grupo qué condiciones debe cumplir un reseñador al momento de redactar una reseña. Cualquier persona puede redactar una reseña. Y 6, después de leer todos los textos, ¿cómo podría definir lo que es una reseña? Elaborar una definición de máximo 4 líneas. Es básicamente un análisis de las reseñas a partir de unos ejemplos que les voy a mandar. Yo les voy a mandar un texto donde están ahí los tres modelos de reseña. ¿Ya? Y ese trabajo ustedes lo van a estructurar, lo van a hacer. Ahora, la manera de trabajar voy a subir en este momento al Moodle los 2 documentos, la reseña y el otro documento sobre el cual tienen que hacer. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Como tengo que organizarlos en grupo, no sé si todos se conocen, me imagino que no sé si se puedan organizar en grupo. Pero esta opción tiene el Moodle tiene, perdón, el Zoom tiene la opción de crear grupos de manera automática. Y ahorita, bueno, ahorita están creados los grupos como están aquí, como me han aparecido. Voy a ir diciendo los nombres de los grupos para que ya sepan con quién le va a tocar. Una vez asignados los grupos, tienen el tiempo de ir a reunirse, a trabajar, para que ustedes terminen el trabajo que tienen que hacer, ¿no?
No necesariamente, por si acaso, no necesariamente lo van a terminar ahorita, pero lo empiezan a trabajar, aprovechando que hay el tiempo para que lo lean. Y ahí ahí cada uno del grupo se va organizando y decide qué trabaja qué cosa y qué trabaja, cómo se organizan con la información. Pero por lo pronto, les digo los miembros del grupo. Así que, a ver, vayan anotando a sus compañeros para que sepan a quién tienen que buscar. Primer grupo está formado por Duval Aguilar, Kevin Prado y Naomi Moreira. Tenemos otro grupo conformado por Anaís Sabando, Jean-Pierre Solano y Jordi Morán. ¿Sí me escucharon? Sí, profe. Ya. El tercer grupo está conformado por Denise Villa, Paul Zambrano y Luis Fernando Bombón. ¿Puedes repetir, profe? Denise Villa, Paul Zambrano y Luis Fernando Bombón. El otro grupo, a ver, espérense un momento. Ya, el siguiente grupo está formado por Becky Villarreal y Jair Delgado. Hay una compañera que acaba de entrar, creo, ella no tiene grupo. ¿Quién es la compañera que acaba de entrar? Por favor, identifíquese. O ya tiene grupo. Ya, el grupo 5 sería Dayana Valverde, Jean-Pierre Solano y Ordin Mejía. Y el grupo 6, Jesús Dávila, Carla Araujo y Romina Santelices. ¿Ya? Repito los nombres para que la persona que ingresó recién vea dónde está. Duval Aguilar, Kevin Prado, Naomi Moreira, grupo 1. Anaís Abando, Jean-Pierre Solano y Jordi Morán, grupo 2. Denis Villa, Paul Zambrano y Luis Fernando Bombón, grupo 3. Becky Villarreal, Jair Delgado, grupo 4. Dayana Valverde, Jean-Pierre Solano, Ordín Mejía, grupo 5. Jesús Dávila, Carla Araujo y Romina Santelices, grupo 6. ¿Quién no está mencionado? Yo, profe. ¿Quién es usted? Adriana Adriana Sánchez. Sánchez. Ya, entonces tú Profe, pasas al grupo de Becky Villarreal y Jair Delgado. profe, Jean-Pierre Solano lo nombra en el grupo 2 y en el grupo 5. Yo lo tengo en el grupo 5. Ah, tienes razón. Me aparece duplicado. ¿Viste esa vaina? ¿Cómo así? Jean-Pierre Solano. Sí, ¿no? Me pareciste duplicado.
Es que tengo la computadora y el celular. Ah, ya, con razón. Entonces, ¿lo mandamos a dónde lo mandamos? Lo quitamos del grupo de... Lo quito del grupo 2. El grupo 2 queda entonces Anaís y Jordi. ¿Ya? ¿Me puede repetir, por favor, el grupo 5? Ya, el grupo 5 era Dayana Valverde, Jean-Pierre Solano y Jordi Mejía. El grupo de la compañera Diana Sánchez que se conectó tarde o se cayó, no sé qué le pasó, es Adriana Sánchez, Becky Villarreal y Jair Delgado. ¿Ok? Ya, esos son los grupos. Por favor, en este momento yo voy a subir al Moodle los documentos que son necesarios para esa actividad. Y en el Moodle, por favor, también hay unas actividades que tienen ustedes que realizar hasta la próxima semana, que es el visionar un documental. Tienen que ver un documental, porque sobre eso voy a introducir la clase de reseña. Sobre eso hablamos la próxima clase en torno a lo que es la reseña. ¿Preguntas? Profe, ¿el trabajo se le envía por el Moodle o por correo? Por correo, un trabajo por grupo, obviamente con los nombres de los integrantes, ¿no? Ok, profe, ¿y hasta cuándo hay oportunidad? ¿Hasta la semana que viene? Claro, hasta la próxima semana. Ah, ya, ok, Sí, sí, pero gracias. por eso digo, no dejen que no permitan que se les agrupen trabajos porque también ya para la próxima semana también hay la parte individual que tienen que ver unos videos, tienen que ver algunos materiales ahí de lectura. Por eso no dejen que se les acumule. ¿Ya? ¿Alguna otra preguntilla? Bueno. Bueno, entonces nos estamos viendo la próxima clase. Ya vi que en el Moodle ya está subido el taller. Ya está subido el taller y los ejemplos de reseña. Ya están ahí subidos los documentos. Listo, profe. ¿Ok? Bueno, estamos en contacto. Cualquier pregunta, no duden en Profe, hacerla. disculpe Dígame. una pregunta. ¿Hasta cuándo hay que enviar este deber del grupo? Es que no lo escuché, mi internet está un poco malo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta la próxima clase? ¿Hasta la próxima semana? Ya, listo, ok, profe, gracias. Sí. ¿Qué me decías, Jordi? Que No, no, profe, o sea, esa reseña, como dijo que ya estaban subidas, una dice, vengo con Andrés, una revolución en toda regla. ¿Es una de esas? esos son ejemplos de reseñas. Ya. Yo creo que el material de reseña donde ustedes tienen que hacer es otro. Esos son ejemplos de reseña. Yo tengo Ya. que ponerles ahí otro documento. Pero a lo que me refiero es que el taller, el que les acabo de proyectar, ese ya está ahí. Ok, ya. Ok, gracias, profe. Listo, entonces, estamos en contacto. Cualquier cosa, me escriben, ¿no? Pasen bien.
Gracias, profe. Hasta Feliz, luego. feliz semana. Pase bien. Cuídense. Sí. Bueno, era para decirles que si hay alguna corrección que tengan que hacer del resumen, también siéntanse en libertad de hacerlo, ¿no? Igual yo voy a subir ahorita el ejemplo de resumen que hicimos en clase. Cuídense. Ok, profe, gracias. Pase bien.